Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes el pastor Giovanni Maldonado. Y hoy nos toca hablar acerca de el taller diagnóstico del sembrador. Y lo que vamos a hacer en unos pocos minutos, tratar de explicar en unos pocos minutos un taller de 6 horas. Pero básicamente solo explicarles de qué trata y la parte más medular de este taller que tiene que ver con el test, que es la prueba de dones. El taller empieza hablando de dones y explica acerca de los dones. Así que usted como pastor o como líder o encargado de la capacitación o de plantación de iglesias tiene que empezar a hablar acerca de los dones. Es un taller muy bonito. Es muy bueno porque no solamente te habla de los dones, sino que también te habla acerca de los temperamentos, de los diferentes tipos de temperamentos que tienen las personas, sobre las 13, vuelvo a recalcar otra vez sobre las 13 características que debe tener un plantador, ¿okay? Pero te los da más explicados y tú los puedes hasta predicar, hacer un sermón y predicarlos en tu iglesia, acerca de cuáles son las características que debe tener un plantador. Así que habla acerca de trabajar en equipo y cómo trabajar en equipo. También hay otro test más sencillo que no requiere mucha explicación sobre los diferentes tipos de evangelismo. Recuerde que este taller tiene que ver para descubrir quién tiene un llamado a plantador en tu iglesia o si tú como pastor tienes también un llamado a plantador, porque hay pastores que son plantadores. En mi persona yo soy un pastor y soy un plantador. Así que tú que eres un plantador, ¿okay? En un video anterior yo explicaba y decía que era muy difícil plantar de una manera pionera. Pues yo me he tirado esa toalla en los últimos años de plantar de una manera pionera sin tener, digamos, el apoyo de una iglesia madre en sí como tal, ¿okay? Entonces yo en mi principio, de empecé como pastor y Dios me fue llamando para ser plantador de iglesias. Y yo lo que quiero que tú entiendas, querido hermano, es que yo tuve una iglesia que en su momento me estuvo apoyando unos meses, pero no pudo soportar la carga, ¿okay? Que es porque la iglesia no estaba sensibilizada para plantar iglesias, ¿okay? De eso me ayudaron por un tiempo. Entonces yo fui buscando propiamente ayudas por patrocinantes fuera y dentro de la iglesia y tuve que trabajar o vivir de los ahorros que yo tenía en ese momento en mi comienzo de mi ministerio y tuve que buscar otra iglesia que me apoyara y otra iglesia también me apoyó por un tiempo, pero igual lo mismo, aunque me acompañó y me apoyó financieramente por un tiempo, ¿okay? Entonces no es lo mismo, yo no era parte de la iglesia, yo no había salido de esa iglesia. Entonces también la iglesia no sentía, digamos, empatía con su servidor, que era un plantador. Con el pastor y con parte del liderazgo sí, pero no con la iglesia en general. Por eso yo, a ti que eres plantador, ¿okay? Y que perteneces a una iglesia, que tienes un llamado, tienes que entender primero, querido hermano, que lo mejor sería que tuvieras una iglesia madre. Pero bien, si tú eres un líder y tú quieres plantar pioneramente, cuando digo pioneramente me refiero a que como tú tienes ese don y tienes ese deseo, esa pasión por las almas, tú vas y ves un lugar y tú quieres plantar. Entonces tú tienes eso. Entonces yo voy a plantar aquí y levantas un grupo. ¿Ok? Pero recuerda que la carga te queda solamente a ti. Entonces por eso en este proceso de plantación siempre recomendamos que haya una iglesia ya sensibilizada sobre el proceso de plantación y el proyecto de plantación, sobre la visión de plantación, y que ese pastor se convierta en el mentor del plantador. Amén. Muy bien. Entonces hoy nos toca hablar acerca del taller de diagnóstico. Y como les dije al principio, este taller trata acerca de los dones, sobre trabajar en equipo, sobre los diferentes temperamentos que tiene un plantador y sobre las 13 características que debería o debe tener un plantador. Muy bien, pero nos vamos a centrar
para explicar el test. ¿Okay? Y entonces, el test son 66 preguntas que te van a salir en el test. ¿Okay? Y entonces, tú vas a poner o vas a contestar honestamente. Y tú vas a ver aquí que está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tú vas a contestar, cada número significa algo y tú es el número que vas a poner en cada casilla. Digamos un ejemplo. Entonces dice aquí, mi casa siempre está disponible para los que necesitan hospedaje. Es una pregunta. Entonces tú puedes contestar en la casilla número 1, un 1. O tú puedes contestar en la casilla número 2, un 2. O puedes contestar en la casilla número 3, un 3, o en la casilla número 4, un 4, o en la casilla número 5, un 5. Cada número significa algo, hermanos. O sea, tiene un porcentaje de valor. Entonces yo lo que quiero que tú entiendas eso. Cuando tú contestas 1, ¿sí? Significa poco, muy poco. Cuando tú contestas un 2, significa poco. Cuando tú contestas 3, significa regular. Cuando tú contestas 4, mucho. Cuando tú contestas 5, es muchísimo. No puedes pasarte de 5 porque solo ese es el número para tabular en la hoja de tabulación. O para sumar, mejor dicho, en la hoja de tabulación. Vuelvo y repito. 1 significa muy poco. 2 significa poco. 3 significa regular. 4 significa mucho. Y 5 significa muchísimo. Entonces, cuando tú estés contestando tu hoja, son 66 preguntas. Yo recomiendo esto. No lo pienses mucho, no lo medites mucho, porque entre tanto meditar, es posible que tu respuesta no sea completamente honesta. Dicen los psicólogos que entre más uno piensa la respuesta, es más posibilidades de que estemos mintiendo. ¿Ok? Pero como estamos hablando con hijos de Dios, yo supongo que tú vas a ser honesto en tu respuesta. Hay personas que ponen 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 a todos. Y para mí, siendo honesto, no existe ese tipo de personas. Perfecto. Todavía no hemos llegado a la plenitud de Cristo. Así que recomiendo que seas honesto y que contestes lo primero que se te venga a la mente cuando tú estés leyendo la pregunta y contestes. ¿Ok? Un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. No es que vas a poner una X o una pleca, sino que vas a poner el número, porque esos números después los vas a llenar en una hoja de tabulación, los cuales vas a sumar y necesitamos el número. Vuelvo y repito, en las casillas vas a poner el número, no vas a poner una pleca, no vas a poner una X. ¿Ok? Cuando terminemos la hoja de tabulación, ¿okay? Y ya descubras los dones que tienes, este test no es sobre dones sobrenaturales, solo habla acerca de dones de ministerio y dones de servicio. Porque los dones sobrenaturales son otra cosa, o sea, no podemos nosotros hacer un test quién tiene el don de ciencia o él tiene el don de sabiduría, sino que, o el de profeta, no, ahí es otro tipo, ahí es un discernimiento más espiritual. Aquí es un poquito más científico, para según las características que tú tengas o según lo que tú hayas estado trabajando, estés trabajando en la iglesia, es una evaluación para saber si tú tienes esos dones. ¿Okay? Esto no quiere decir que al salir estos dones es una afirmación que ese es tu don, pero te da una idea y te ayuda para, si tú has estado orando y pidiéndole a Dios cuál es tu llamado, pues te va a dar una ayuda muy importante. Para los pastores, siempre pasa que cuando terminan el test y hacen la hoja de tabulación y descubren cuáles los 5 primeros dones, digamos que son los 5 primeros dones que son los que están ejerciendo. Hay pastores que no les sale que es pastor. Y entonces hay un problema ahí, pero yo estoy pastoreando, tengo 15, 20 años de pastoreo, ¿cómo usted me va a decir que no soy pastor? Bueno, si te sale que no es pastor, o no es el don, digamos, que a ti te parece que estás de acuerdo, son 3 cosas que pueden suceder por qué te salió así. Primero, no fuiste honesto en la respuesta, ¿ok? Por eso no te salió el don que tú esperabas o el don que realmente es el que tienes.
Vuelvo y repito. 1, que no fuiste honesto. Okay. Eso puede pasar. 2, es que a veces pasa que, digamos, somos pastores, digamos, hablando del pastor, y no estamos haciendo lo que un pastor debe hacer. Estamos más metidos en actividades, en otras cosas que no tienen nada que ver con el pastorado. Y por eso nuestra respuesta va enfocada ¿a qué? Va enfocada a lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces por eso digo, sé honesto en tu respuesta, para que tu resultado sea lo que realmente sería tu don. Lo segundo es que si no te sale que es pastor, ok, vuelvo y repito, es porque seguramente no estás haciendo el trabajo de un pastor, ok. Así que con todo el respeto que usted se merece, hermano pastor, se lo digo. Tercero es porque sencillamente no tienes ese don. Hay veces que hay muchas personas que son llamados al pastorado y ejercen el pastorado, pero realmente no es su llamado es otro. Y por eso tenemos muchas iglesias que no avanzan, porque realmente el que está ahí al frente, un grupo de personas lo puso porque es el que más hablaba, porque el que predicaba mejor, porque era el más activo, y lo pusieron de pastor, pero realmente no tiene un llamado a pastor. Ya hablamos sobre otros videos acerca del llamado, que tiene que ser divino, ¿okay? Que tiene que ser confirmado, tiene que ser específico, ¿okay? Y tiene que gustarte. Y hablando acerca del llamado. Entonces, esas son las 3 cosas por las cuales no te va a salir el don que tú esperas que te salga. Amén. Así que, sé honesto, hermano, en tu respuesta. Muy bien. Entonces, después de contestar todas las 66 preguntas, ¿okay?, del test, te va a salir esta hoja de tabulación. ¿Ok? Mira, esta hoja ya está llenada. Y vas a poner tu respuesta, si tú ves, ahí están, si tú miras en las casillas de arriba, está el número de las preguntas que tú respondiste. Entonces, en cada casilla, digamos, aquí está el número 1, ¿ok? ¿Qué respondiste en el número 1? Digamos, yo respondí 3. ¿Qué respondiste tú? ¿Un 2, un 4 o un 5? Entonces, según el número de la pregunta, mira, fíjate siempre en el número de la casilla de arriba, que ahí está el número de la pregunta que tú contestaste. Entonces tú vas poniendo y vas llenando estas casillas con el número que respondiste, según la pregunta, ¿ok? Mira, hasta aquí. Entonces estas que están aquí al frente quedan vacías y las de aquí son las que vas a llenar. 66 preguntas. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Okay? Entonces, en la casilla derecha, ¿okay?, están, digamos, la columna A, dice aquí. Entonces, tú vas a sumar, ¿okay?, después de haber llenado las casillas, cada una de estos números. Entonces, aquí me sale 3, 4 y 5, y yo puse 12. En este me salió, ¿ok?, 4, 2 y 2, y me salió 8. ¿Ok? Y así sucesivamente. Vas a sumar estos 3 y los vas a poner en estas casillas. Vas a sumar estos 3 y los vas a poner en esta casilla. De la columna A y la columna B. Vas a sumar la columna A y vas a sumar la columna B. Después de haber llenado y sumado todo, ¿ok?, hasta abajo, vamos a ir primeramente a la casilla A. Entonces, de orden de mayor a menor, vas a encerrar, escucha bien y ponga atención, los números de mayor a menor, los primeros 5 números de mayor a menor. ¿Okay? Entonces yo encerré 5. Mira, te puse 1, 2, 3, 4, 5. Los mayores. Entonces yo tuve un problema. Me salieron 3 que son iguales. ¿Ok? Y entonces yo escojo uno de los 3 porque yo solo quiero 5 nada más. Muy bien. Entonces, el número que está a la par, le vas a tachar. Mira, el número que está a la par, lo vas a tachar. El número que está a la par, lo vas a tachar. ¿Qué significa eso? Esos números ya no cuentan ya. ¿Ok?
Entonces vamos a la columna B. Como tachaste 5 números de la columna B, solo te quedan 6. Entonces lo mismo que hiciste en la columna A, entonces tú vas a tachar, vas a encerrar, perdón, ok, 5 números. De los 6 que te quedaron libres, estos que están tachados ya no cuentan, estos que están tachados ya no cuentan. Entonces solo los que no están tachados vas a encerrar siempre de mayor a menor, ok, los primeros 5. 1, ok, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces me va a sobrar 1. Entonces, ya que has hecho este proceso, ¿okay?, de encerrar y tachar, así como te lo he explicado, entonces vamos a la siguiente página. En la siguiente página, ¿okay?, te sale los primeros 5 dones, los otros 5 dones, y te sale un don que no tienes. O sea, que esto, lo de la columna A, ¿okay?, significa que son los dones que tú estás usando en ese momento. Y los de las 5 dones que están en la columna B son dones que tú tienes, pero que no has desarrollado aún o que dejaste de hacer. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero aquí hay otra columna y están los dones que nosotros no tenemos. Ya te voy a explicar cuál es ese don. Entonces, en la columna A, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir los 5 dones que tú tienes o estás ejerciendo. ¿Y cuáles son esos 5 dones? Entonces vamos a la página anterior. Okay. Arriba de cada columna, o cada casilla, perdón, está el don escrito. Aquí arriba está administrar, aquí está animar, aquí está evangelizar, hospedar, interceder, pastorear, enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como a mí me salieron estos 5 dones, entonces yo escribo el que está arriba. Y a mí me salió pastorear, me salió enseñar, me salió interceder, me salió misericordia y me salió evangelizar. Entonces esos son los 5 dones que yo voy a escribir en la columna, en la casilla A. ¿Okay? Entonces aquí, donde dice ahí, dones usados actualmente. Entonces voy a poner, yo puse enseñar, pastorear, guiar, interceder, evangelizar. Entonces, en la parte número B o la columna número B, entonces son los dones que tú tienes, vuelvo a repetir, pero que no los has desarrollado o has dejado de ejercer. Entonces, ¿cuáles son esos dones? Vamos otra vez a la hoja de tabulación. Y entonces, aquí tienes, mira, lo mismo. Aquí está. Entonces, aquí sale, aquí que es animar. Me sale aquí hospedar. Me sale aquí predicar. Entonces, esos 5 dones los voy a escribir en la parte de atrás. Aquí se escribe los de la columna A y aquí se escriben los de la columna B. Entonces, hay un don que no encerraste en un círculo ni tachaste. ¿A dónde está ese don? Bueno, ¿cuál es ese don? Bueno, mira, yo tengo uno que no está ni encerrado ni tachado. Y el don dice aquí, administrar. Ese es el don, según este test, que yo no tengo. Quiere decir que no soy un buen administrador. Muy bien. Hay algunos que les sale misericordia. Hay pastores que les sale que el don de ellos no es misericordia. Pero yo soy pastor, dice, ¿por qué no me sale misericordia? Dice. Y yo debo tener compasión por las personas. Pero es que a veces, queridos hermanos, ¿ok?, si yo le digo a alguien que me ayude, y tal vez me ayuda por obligación, no porque tenga el don, ¿ok? Si a alguien le sale que el don de él no es hospedador, y si yo le digo a un amigo pastor, ¿me hospedas? Tal vez me da hospedaje, pero no es que a cualquiera le va a dar hospedaje, sino porque soy amigo, nada más.
Entonces a veces ejercemos un don, hablando siempre de, cuando les decía yo que hay personas que ponen a pastores, a personas a pastorear y no tienen el don de pastor. Por obligación, porque no había otro más. Entonces a veces ese don que no tenemos que sale ahí, es simple y sencillamente es porque es algo que ejercemos o hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no es porque tengamos ese don realmente. Entonces, cualquier duda que tengas con respecto a esta hoja de tabulación me lo haces saber, ¿ok? Para podértelo explicar. Me puedes llamar a mi WhatsApp, ¿ok? O a mi número, ¿ok? 98 54 52, perdón, 94 54 52 98. Ese es mi número, a mi WhatsApp, para poderte explicar sobre esta hoja de tabulación. Es un taller muy bonito, como les dije, que tiene que hablar acerca de cómo descubrir a un sembrador o a un plantador. Así que, hermanos, esto es lo que les puedo decir acerca de este taller. Okay. Ya lo demás sobre cómo trabajar en equipo, sobre las características, sobre los dones, ya el taller te explica cómo tienes que hacerlo. Pero la parte medular es el test. Así que tienes que aprender a hacer este test para que tú lo puedas hacer en tu iglesia. Y no solamente te ayuda a descubrir si tienes un plantador, sino que quién tiene un llamado a maestro. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros quién tiene un llamado a plantador? Bueno, en mi caso, me salió evangelista. Como me salió evangelista, si en las primeras 5, donde están los ojos, los dones que tú tienes, que estás ejerciendo, te sale evangelista, tú eres un plantador. ¿Ok? Así descubrimos quién tiene un llamado a plantador. Alguien que tenga, si le sale el don de predicar, si le sale el don de enseñar, de guiar. O sea, son los dones que acompañan a un plantador en el proceso, en su trabajo de plantador. Amén. Así que así sabemos quién tiene un llamado a plantador. Y a mí me ha servido para descubrir en la iglesia quién tiene un llamado a maestro, quién tiene un llamado a ministrar, a guía, a animar. O sea, los dones necesarios para poder poner a alguien a servir según su don. ¿Te imaginas poner a alguien a predicar y no es su don? Y aburre a la gente y duerme a la gente, pero no es su don. Y nosotros porque es amigo, o a veces porque, no sé, por otras cosas lo ponemos a predicar. Así que esto te ayudará también a poner a las personas en tu iglesia según el don que ellos tienen. Así que Dios me los bendiga, espero que les haya servido.